Este es un vídeo que me llevan pidiendo desde hace bastante tiempo, educadores, padres, especialmente profesores, en el sentido de, vale David, todo esto de lo que hablas en tu canal está muy bien, muy útil, pero ¿cómo podemos nosotros prevenir esto, ver venir este percal en una fase temprana? Especialmente temprana. E insisto bastante en lo de temprana porque, claro, yo podría ponerme a hacer aquí un vídeo sobre simbología, sobre camisetas, sobre marcas de ropa, pero cuando alguien se pone este tipo de prendas, prácticamente ya está el pescado vendido. ¡Macarrones! ¡Sardina! Lo importante es saber actuar antes de que aparezca la estética, antes de que aparezca el discurso, los gestos, etcétera, etcétera. Y ahí el mayor indicio, el mayor indicativo es, sin dudísima alguna, el lenguaje. Antes de zambullirme con el vídeo, creo que es bastante importante matizar una cosilla, una cuestión, y es que lo que yo digo son guías, no dogmas, son consejos, no cosas fijas que haya que tomar al pie de la letra. Cuando digo en la introducción, en el principio del vídeo, que a determinadas edades, con determinadas señales, ya está el pescado vendido, hay que cogerlo un poco con pinzas. Está el pescado vendido en la mayor parte de los casos, pero no siempre. Un proceso de radicalización no es una tabula rasa, es un proceso que es individual y depende de las peculiaridades de cada caso. Por ejemplo, ahí atrás una maestra se puso en contacto conmigo y me comentó un caso que tenía en su aula de un chiquillo pues que tenía todos los factores, ¿no? Levantaba el brazo, Heil Hitler, pintaba esvásticas todo el rato, había hecho incluso un cómic donde Hitler era el superhéroe, el protagonista principal. Entonces, claro, yo le pregunté, pero ¿qué años tiene este chaval? Y me dijo, 10 años. ¡Wow! O sea, con 10 años ese chiquillo no entiende ni siquiera la profundidad de las cosas que está haciendo. Entonces, por supuesto que ahí no está el pescado vendido. Hay que ponerse a analizar, a ver de dónde viene esto, cómo funciona esa cabeza, etcétera, etcétera. Si aquí eres profesor y te viene a la cabeza eso de puto nazi, igual deberías buscarte otro trabajo. Pero lo que quiero decir, lo importante de todo esto es que en ninguno de mis vídeos, y no deben ser tomados así, establezco una serie de parámetros o principios indiscutibles a partir de los cuales hay que tratar este fenómeno. Insisto, este fenómeno es algo individual y hay que estudiar siempre cada caso por separado. El día que veáis a un fulano que se os acerca con un manual de la desradicalización que sirve para cualquiera... ¡Corred, insensatos! Estos días, cuando publiqué la portada del vídeo que estáis viendo, hubo una seguidora que me compartió esta reflexión que la verdad es bastante potente y me parece maravilloso que en filosofía se estudien este tipo de berenjenales porque me parecen una auténtica clave, ¿no? de toda esta problemática. No es casualidad que de hecho considere a filosofía una de las tres patas de ese trípode fundamental con el que frenar los procesos de radicalización. La ideología, que no, que es broma, mal pensados. Ya sabemos a esta altura del percal que, bueno, como siempre digo, la ideología aquí no pinta absolutísimamente nada y desde mi humilde experiencia, los tres vectores de los que siempre hablo para contrarrestar un proceso de radicalización son la filosofía, la psicología y el método científico. ¿Qué es antes, el lenguaje o el pensamiento? Creo que es una pregunta bastante pertinente, bastante interesante y desde luego merece la pena que tengamos un segundo nuestro tren de vida para meditar al respecto. A mí me recuerda un poquito, ligeramente, a esta pregunta que a mí de pequeño me fascinaba, ¿no? De qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? Claro, al final, pues a medida que vas leyendo, investigando, etcétera, te das cuenta de que no había tanto intríngulis en la pregunta en sí. Lo que la evolución nos enseña es que lo que va primero, evidentemente, es el huevo.
no tiene por qué ser la gallina tal y como la conocemos, pero sí que era algún animal con unos caracteres bastante parecidos a los de una gallina actual, ¿no? Entonces, con el lenguaje y el pensamiento, yo creo que ocurre un poco lo mismo. Pienso que el huevo es el lenguaje y la gallina vendría a ser el pensamiento. Claro, esto a día de hoy, en la persona que soy yo ahora mismo, o la persona que eres tú, quien me esté observando al otro lado de la cámara, no es fácil poner un principio y un final. No es sencillo dictaminar que las palabras que utilizamos determinan la naturaleza de los pensamientos que tenemos. Hay que pensar un poco, yo creo, como un círculo, como un bucle que está girando, que lleva mucho tiempo dando vueltas, y si ponemos en un punto el lenguaje y en otro punto el pensamiento, pues resulta bastante difícil de determinar cuál de los dos es el que va primero o cuál de los dos es el que influye de forma más decisiva en el otro, ¿verdad? Claro, esto es bastante normal porque no dejamos de ser personas que ya hemos cogido cierta distancia con las primeras fases de nuestro proceso de aprendizaje, que ahí fue donde yo creo que ya se establecieron de forma más profunda los sesgos más principales, los prejuicios más profundos, las preferencias más claras, y las podemos cambiar en cierta medida. Hasta cierto punto sí que es posible, pero en algunos casos, y más en el mío, por ejemplo, en un proceso de desradicalización, lo que hay que hacer con todas estas estructuras es prácticamente esto. Vamos a partir de la base de que tenía una mente, y sigo teniendo, bastante extrema, que quiero creer, aunque los indicios me llevan a pensar en otra dirección, quiero creer que a nivel social es bastante minoritaria. Pero bueno, eso vamos a dejarlo por ahora ahí. La cuestión es que al estar este vídeo orientado a profesores, educadores, integradores, etcétera, que trabajáis con chicos y chicas en una fase más temprana de todas estas cuestiones relacionadas con el aprendizaje, con la identidad, con la personalidad, el desarrollo del carácter, etcétera, yo creo que ahí la cosa ya cambia sensiblemente. Tampoco quiero ser demasiado pesimista con la gente adulta, por supuesto que se puede trabajar, pero eso ya depende de las inercias y del trabajo que hayan hecho ellos anteriormente. Cuanto más entrenada esté una persona en la humildad, en el reconocer que no sabemos algo o que no sabemos demasiado de algo y siempre estamos abiertos a saber más, etcétera, etcétera, más fácil será modificar estas estructuras. Si por el contrario, pues ya sabemos que somos unas personalidades egocéntricas, narcisistas, que creemos que ya lo sabemos todo, etcétera, etcétera, pues ahí hay poco que hacer, la verdad. Pero volviendo al principio, al caso de los chiquillos y chiquillas jóvenes, como el caso de este muchacho de 10 años que me transmitía esta profesora, ahí el círculo este concéntrico vale para cuando, insisto, somos personas que ya llevamos una cierta inercia en la vida, ¿no? Pero al principio, ¿a qué os recuerda esta estructura? ¿Qué otra fase creéis que viene antes de esta, donde sí que sea más fácil establecer un principio y un final con estas cuestiones del lenguaje y el pensamiento? ¿Lo veis venir? Yo pienso que es un poco una espiral, ¿no? Como una línea que empieza a enroscarse sobre sí misma y al final, a la larga, pues nos da un poco aquel círculo que ya es difícil dictaminar dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Este punto en concreto, ¿adivináis a qué momento de nuestra existencia corresponde? Que, por cierto, la persona que yo era estaba construida sobre un ultradeterminismo, de tal modo que el aprendizaje no existía como tal, sino que era un descubrimiento. Tú ya habías nacido con prácticamente todo dentro de tu cabeza, determinado por tus genes, heredado de tus antepasados, por eso la defensa de la raza y el oprobio que considerábamos el mestizaje. He aquí que allí veo el linaje de mi pueblo, hasta sus principios. Y no hay prácticamente nada que aprender.
puedes ampliar desde el exterior tus conocimientos, pero no se van a salir más allá de lo que tus genes han determinado, ¿no? A esta altura, el vídeo, a cualquier persona que siga metida o víctima del pensamiento en burbuja, aquí ya va a romper, ya le va a petar la cabeza, porque plantear que existe un modelo distinto al suyo, al que le permite no solo entender el mundo, sino plantearse a sí mismo desde ese altar de conocimiento absoluto, de ego, etcétera, etcétera, pues ya la cosa aquí empieza a ponerse un poco cuesta arriba, ¿no? Aquí a esta altura del vídeo es cuando me empiezo a hacer merecedor de todo tipo de insultos. David Tronco, ¿y el tema de los indicios del radicalismo para cuándo? Nada más y nada menos que el hombre que ha dado más chapas en la historia de The Wild Project. Jolín, es que antes que empezar a contar las cosas, sin más, yo creo que hay que construir todo el contexto, todo el escenario donde eso que quieres contar, pues va perfectamente encajado, ¿no? Es que, joder, es como me funciona a mí la cabeza. Entonces, paciencia, que ya estamos llegando. Entonces estamos en este punto, que es cuando se da el pistoletazo de salida para nuestra línea del aprendizaje, ¿verdad? Desde mi humilde opinión, yo creo que lo primero que interviene aquí es el lenguaje. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a aprender a decir palabras y las palabras las asociamos directamente a conceptos. Es como que esos conceptos únicamente existen cuando les ponemos nombre. 2 es como un patito, el 3 la E al revés, el 4 una silla es... Al principio, ¿qué hacemos? Pues construimos un lenguaje arcaico, primitivo, que son esos balbuceos, ese bu, ¿no? que hacen todos los bebés. Luego ya empezamos a intentar repetir las palabras que vemos que salen de las bocas de nuestros adultos, ¿no? De la gente que nos rodea, y empezamos con el el pa. Pero eso es solo sonido, es solo cosas que nosotros hacemos por repetición, sin entender verdaderamente lo que estamos haciendo. Es en el momento en el que a ese sonido le asignamos un concepto cuando lo entendemos verdaderamente, cuando decimos, esto es un papá, que es este señor, esto es una mamá, que es esta señora de aquí. Y es así como poco a poco vamos dando forma a todo el mundo que nos rodea. En esta parte del vídeo igual me pongo un poco intensito, espero que no, porque es hablar de una parte de mí que, si bien es complicada, también es bonita. Es difícil de explicar, pero bueno, lo cierto es que es así, ¿no? Todo esto que llevo hasta ahora está muy bien porque es, un poco para todos cuando somos chiquitines y, evidentemente nos hemos criado en una familia normal, ¿no? Pero la cosa se complica cuando empezamos a desarrollarnos, a crecer, y algunos tenemos la desgracia de caer en este pensamiento en burbuja, ¿no? Que es cuando interviene un tercer elemento, que es como el archienemigo de las películas, el malo malísimo, ¿no? Que es el ego. Cuando el ego interviene dentro del proceso de aprendizaje, algo que debería ser natural, como es romper y volver a construir esas líneas de aprendizaje, muy al uso de cómo hacen en el gimnasio la gente que entrena mucho, ¿no? Que te explican que para crecer, para desarrollar la musculatura, hay que romper esas fibras musculares que unen los tejidos para volver a construirlas y que salgan más fuertes y así ir creciendo. Con la mente es igual, hay que romper de alguna manera las cosas que nosotros ya hemos dado por buenas para entender determinados conceptos y volver a construirlas con la nueva información, con las nuevas palabras, los nuevos conceptos, etcétera, etcétera. Y así es como vamos aprendiendo. Pero cuando entre esta línea entre el lenguaje y el pensamiento introduces el ego, ya no puedes romper estas cosas, porque esas ideas, esas estructuras, es lo que de alguna manera ha dado sentido a tu existencia. Es como que tu identidad la has construido encima de estas mierdas, ¿no? Como diría Ramón Nogueras.
entonces ya no puedes aprender más. Ya es cuando te agarras a una ideología, a una conspiración, eres negacionista, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, tú crees que tienes pensamiento crítico, que verdaderamente eres libre, que eres el único que razona, que piensa, que se cuestiona, pero estas son las falacias de hombre de paja que tú propiamente te lanzas a ti mismo para que no te des cuenta de las cadenas que te esclavizan, ¿no? Tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP. Baby, no me llames que yo estoy ocupada. Entonces, en la terapia, una de las cosas que yo aprendí, y aquí empezamos a meternos en el meollo un poco de la cuestión, fue cuando tú, de algún modo, evidentemente, a la terapia no llegas si en cierto modo no rompes el ego, ¿no? Porque yo una de las cosas que decía constantemente es que yo no iba a psicología, a terapia, porque primero no estaba loco, primera de las chorradas que se suelen decir cuando estás metido en estos berenjenales, y segundo, que eso es de progres, que eso es de débiles, que eso es de... Yo soy un macho alfa aquí hecho y derecho, y yo no necesito que nadie me ayude, ¿no? Para sobrevivir a una guerra hay que convertirse en guerra. Una vez inicias el proceso terapéutico de curación, ese ego lo has tenido que romper, porque si no, no estarías ahí, no te permite dar ese paso. Entonces ya vas un poco con la mente más abierta, ¿no? Sin ese tercer elemento interviniendo en este proceso. Y yo me acuerdo cuando con mi terapeuta empecé a dar palabras, a construir relaciones nuevas, diciendo, ostras, es que a mí me pasa esto. Empecé a verbalizar, esta es el meollo, ¿no? Empecé a poner palabras a cosas que igual yo llevaba repitiendo toda mi vida, y precisamente por eso, porque las llevaba repitiendo toda mi vida, no era consciente de que las estaba haciendo o de que las estaba pensando. Entonces, al hablar de ello, es como que eso activa un resorte. Y ahí dices, wow, espera, ¿qué acaba de pasar aquí? Claro, vosotros imaginaros el tipo de persona que entró por la puerta de mi terapeuta. Yo me río, entiendo que no es gracioso, pero para mí sí lo es, porque es un choque mental bastante bestia. La persona que vio por primera vez, ¿no? Y ella se dio cuenta de inmediato del lenguaje que yo utilizaba. Y es como que las palabras las revestía de un odio, de un resentimiento, de una rabia colosal, ¿no? Bestial. Era como yo verbalizaba todo eso que había dentro de mi interior. Estoy 100% seguro de que si este clip concretamente lo viese mi yo del pasado, diría que no, evidentemente, bueno, que va a decir un negacionista, ¿no? Pero lo argumentaría en el sentido de decir que yo lo que estaba haciendo era reaccionando a lo que veía en el exterior. Y no es que no lo viese, o sea, no es que esa realidad estuviese solo en mi cabeza, porque entonces el problema del radicalismo sería de gente desquiciada que ve cosas que no existen y santas pascuas. No estaría yo aquí gastando todo mi tiempo libre en hacer este tipo de vídeos. No hay ninguna conspiración, John. No es real. Estás enfermo, John. ¡Que te den! ¡John! ¡Progre de mierda! ¡John! El problema es distinto, es diferente. Y si bien es cierto, y hay una realidad tangible, palpable, que existe, podemos hablar de los guetos, etcétera, etcétera, la explicación que yo le daba, el modo en que yo lo entendía, la forma en que generaba ese pensamiento, estaba total, completa y absolutamente viciada por todo el proceso radicalizador en sí. Esto es para hacer otro vídeo, porque es un tema bastante profundo, es muy, muy, muy importante. No es simplemente decir, no, estos son cosas que está
en la cabeza de estas personas. Efectivamente hay una realidad, hay un problema que no se está tratando debidamente. De hecho, desde el otro lado a menudo se hace negacionismo, decir, no, esto no existe, esto son el discurso de la extrema derecha. No vayáis por ahí porque lleváis las de perder. Es como que constantemente yo apelaba a un nosotros frente a un ellos. Ese mundo en blanco y negro era muy fácil de identificar por las expresiones que yo utilizaba. Y era todo, a ver cómo lo digo para que no me tiren el vídeo abajo, voy a tener que tirar del pitido este famoso. Pero era todo un sodomita, un podemita, palabras muy cargadas de odio, ¿no? Y cuando la palabra en sí misma no era lo suficientemente despreciativa, le acompañaba un de mierda, un rojo, un negro, lo que sea, ¿no? Además era algo como muy redundante, como muy exagerado. Evidentemente era solo con esto, solo con los temas que estaban en la órbita de lo social, de lo político, etc. Cuando tratábamos otras cuestiones, pues era una persona completamente distinta. Era pues incluso simpático, agradable, cercano, etc. Y bueno, podría decirse que incluso de miras bastante amplias. Pero en cuanto sacabas estos temas, era como apretar un botón y hasta luego. Y era además constante todo el rato, y esto y lo otro, y las feminazis, y era un no parar. Era como que abrías un grifo de la mierda y ahí empezaba a salir lo más gordo. Se me hace un poco, no iba a decir bola, borroso el tema de recordar todo esto porque era en medio de mi batalla con el alcohol. Entonces lo tengo un poco difuminado. Pero es importante, lo he puesto alguna vez en mis stories de Instagram, el tema de que una persona radicalizada está enfadada la mayor parte del tiempo. O sea, de hecho, se podría decir que el enfado es su estado normal. Su estado normal no, normalizado, naturalizado, de alguna manera. Y en el anterior vídeo, cuando compartí con vosotros una parte de las charlas que utilizo en los institutos, salía el de la que se preguntaba cuándo empezaba todo este percal, ¿no? Del proceso radicalizador, y salía la foto de un chiquillo, no sé si tiene 2, 3 años, y no es un chiquillo sin más, es un chiquillo enfadado, como veis claramente en la imagen, ¿no? ¿Habéis razonado vosotros alguna vez con un niño o una niña de 2 o 3 años fuera de sí, completamente loco? Pues era lo mismo que razonar conmigo cuando entraba en estos estados bueno, pues sin más, ¿no? Entonces, si aceptamos esta premisa, nos resulta muchísimo más fácil dar el brazo a torcer con que el lenguaje que utilizamos cuando estamos enfadados no tiene nada que ver con el que empleamos cuando no lo estamos. Y dado que yo había naturalizado el estado de enfado y no podía desapagar ese botón, expulsar ese botón, pues tocó enfrentar el problema por un flanco, que fue modificar el lenguaje que utilizaba. Claro, imaginaros la reacción que tuve yo, bastante previsible, por cierto, cuando mi psicóloga, a la que me había costado, insisto, mucho dar el paso de ir, me empezó a decir que no podía referirme a los negros como negros de, a los rojos como rojos de, a las feministas como feminazis de, etcétera, etcétera, etcétera. A victimizarme, a llorar. Aquel cambio, esa cuñita que se introdujo de alguna manera dentro de mi bucle de aprendizaje, fue algo minúsculo, fue algo pues casi insignificante, ¿verdad? Insignificante en aquel momento. A medida que esa nueva línea de aprendizaje fue ganando terreno, la cosa fue cambiando. Al principio era muy sutil, pero este vídeo está grabado 6 años aproximadamente después de eso, y sin aquel cambio yo no estaría aquí. O sea que muchas veces los cambios que introducimos en unas personas o los que aplicamos nosotros mismos
no lo vemos de forma inmediata y es la perspectiva del tiempo la que nos va a decir si ha sido acertado o ha sido incorrecto. Y estamos hablando de un tiempo largo, no es una cuestión de meses. O sea, el que quiera ver cambios a la voz de ya, pues que se siente y espere. Creo que se podría hacer, de hecho, una buena metáfora con las marchas que se hacen dentro del ejército. A mí especialmente no me gusta andar. Si es un paisaje bonito, pues voy bastante distraído cuando es así por montaña, etcétera. Pero si no es así, se me hace bastante cuesta arriba y me sufren mucho las piernas, bueno, en fin. Y el caso es que cuando doy el primer paso, siempre pienso aquello de, madre mía, qué coñazo, todo lo que me queda todavía por delante. Es un poco parecido a cuando introduces un cambio drástico que no te das cuenta verdaderamente. Pero ahí solo tiene que pasar el factor tiempo. O sea, tú vas andando, la mayor parte del tiempo es que ni te das cuenta porque la cabeza desconecta. Y cuando ya llevas igual 23 kilómetros y te quedan un par de ellos para llegar a la línea de llegada, de meta, como queráis llamarlo, es cuando te paras, haces un alto, miras ahí un poco hacia atrás y dices, guau, pues sí que he andado hoy, ¿no? O miras ahí el GPS y ves la ruta que has hecho, las subidas, las bajadas, dónde se te complicó, dónde fuiste más suelto. Con la vida es parecido, o sea, es como que necesitamos el factor tiempo para verdaderamente integrar el cambio en nosotros mismos. Más allá de todas estas cuestiones y de las palabras que utilizamos, cómo las empleamos, el sentido que les damos, etc. Que sabéis Saavedra, que un día le pregunté la hora, 5 horas y media hablando, simplemente por, oye, ¿qué hora tienes? Que tengo prisa. Y me contó, bueno, pues sí, en el 42 pasa una cosa. Se me ha ido la pinza. O sea, acabo de mirar el time, la barra de tiempo del programa que uso para editar. 27 minutos, tío. O sea, 27 minutos para empezar ahora a contar esto. Creo que lo voy a dejar en 2 partes. Esta ha sido la primera, que es... A ver, no he contado cosas inútiles. Creo que todo esto es introductorio. Es importante decirlo, es necesario. Y creo que si me pusiese de forma directa a hablar, como iba a hacer ahora, de los diferentes niveles, además iba a jugar con colores, el verde, que es, digamos, el inicial, el amarillo, ten cuidado, y el rojo, que es cuando la peña ya adquiere una ideología política, un discurso político, que es cuando los profesores me suelen contactar y me dicen, oye, David, que tengo aquí un chaval que igual está... No, igual no, o sea, está metido hasta el cuello, ¿no? Y ahí ya, pues vamos bastante tarde. Donde hay que trabajar es en la zona verde, que ahí no hay discurso político, ahí no hay discurso ideológico. Y aún así, sin embargo, es súper fácil de identificar, pero no se instruye a la gente en esta dirección, ¿no? De eso voy a hablar en esa parte 2, porque es que me ha quedado larguísimo, no quiero hacer vídeos tan largos. Y entonces, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Creo que me ha quedado un vídeo bonito al fin y al cabo. El siguiente espero que sea una charla a 2, que hace tiempo que no hago, sobre el tema de la banda terrorista ETA, de Bildu, del radicalismo vasco, etcétera, etcétera. Es un tema que no he tocado nunca. Y creo que voy a contar con un invitado estrella. Va a ser un invitado de sacar papel y boli, de tomar nota de lo que dice. Evidentemente yo intentaré llevarme la conversación hasta estos berenjenales y espero que quede algo de lo que se pueda aprender. Así que pues eso es todo. Como siempre, pedirte el like. Si no estás suscrito, pues es buen momento para hacerlo. Déjame un comentario a pie de vídeo. Ya sabéis que intento leerlos todos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!